Hola, buenas tardes. Buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación a este seminario virtual en innovación y tecnología educativa, este especial que estamos llevando a cabo a raíz de la crisis del COVID y es un honor tanto para mí como para mi compañera Mayalen esta invitación que hemos recibido y por eso queremos dar gracias de forma especial a la maestra Erika Eridet por contar con nosotros para este interesantísimo evento. El nombre de nuestro trabajo, de nuestra presentación, va a ser Retos y propuestas de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en el sistema educativo del siglo XXI. Va a ser una presentación que va a tener una duración aproximada de poco más de media hora, unos 35 minutos aproximadamente, y al final de la misma pueden formular sus preguntas, pueden ir dejándolas en los comentarios y después daremos las respuestas. Además, quiero hacerles llegar que si necesitan algún tipo de constancia, pueden comentar y después nos pondremos en contacto para ofrecérsela. Bien, procedo a las presentaciones. Mi nombre es Mikel Goicoechea. Aquí pueden ver mi currículum para más detalles si les interesa. Y a mi lado tengo a mi compañera Mayalen Urbieta, que va a presentar junto a mí esta charla. Este va a ser el orden de la presentación. Va a tener dos partes importantes. Por un lado, vamos a hablar de los retos que se nos presentan en la educación del siglo XXI en cuanto a las tecnologías de la información y de la comunicación se refiere. Y por otro lado, vamos a ofrecer propuestas para hacer frente a estos retos. Además, hablaremos también de qué son las tecnologías de la información y de la comunicación, qué logros pretendemos conseguir y otros temas también. Vamos a empezar por plantear la definición de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por un lado, quiero decir que todos tenemos aquí un concepto de lo que significan estas tecnologías y realmente no cabe duda de que es un término muy amplio y bueno, difícil de concretar. Por lo tanto, muchos autores han tratado de definirlo, pero no hay una unanimidad al respecto. Al fin y al cabo, cada uno tiene su punto de vista de lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Desde nuestro punto de vista, hay dos o tres definiciones con las que encajamos mejor o que creemos que se adecúan más a el significado de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por un lado, una de las definiciones que más nos gusta sería todas aquellas tecnologías para construir sociedades, conocimiento en las sociedades. ¿Sí? A major tool for building knowledge societies, que es el que propone la UNESCO. También podría ser entendido como que las tecnologías de la información y de la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. Serían una herramienta transversal no solo para la educación, sino más allá para influir de forma positiva en la sociedad. Uno de los primeros retos que nos gustaría mencionar sería la modernidad líquida, que bien nos explicó Bauman lo que era. Para los que no conocéis a este autor, os lo recomendamos 100%, pero traeremos un extracto básico de lo que nos propone, y es que vivimos en una sociedad donde todo se mueve y nada es estable. Antes los conocimientos eran de una forma o trabajábamos en una forma con los conocimientos y ahora mismo eso también se nos ha modificado. No hay nada que sea siempre igual, siempre vamos cambiando y esto es un reto y a la vez es una gran oportunidad porque vamos mejorando, pero es un gran reto, sobre todo en la educación, puesto que lo que sabemos ahora o lo que usamos ahora en el futuro puede cambiar perfectamente. Sería básicamente la idea que nos daba una. Bien, ante esta imagen creo que es bastante ilustrativa de lo que son las tecnologías de la información y comunicación representadas por el brazo de la parte de arriba y la joven que estaría abajo tratando de alcanzarlas. Sabemos que vivimos en un mundo que avanza muy rápido, que no para constantemente
y por lo tanto llegar a todo es prácticamente imposible. Es ese intento eterno de alcanzar lo nuevo y lo último. Por lo tanto, creo que ilustra de forma clara ese intento que hacemos en la educación por parte de los profesores de intentar llegar y realmente las dificultades que esto nos crea. Sí, esto también dicen lo mismo Prendes y Castañeda. Hicieron un estudio en el año 2010 en Latinoamérica, en varios países, y lo que ellos concluyeron fue que hay una gran demanda de alfabetización tecnológica para la docencia. Decían que no era solo la alfabetización, sino también la actualización. Es decir, una vez te puedes alfabetar, pero en constante, o sea, todo el rato necesitas seguir actualizándote. Entonces decían que hay una gran demanda. Además, también de la misma manera existe una gran cantidad, como venimos diciendo, de plataformas, herramientas, aplicaciones y similares. Y creo que esta diapositiva ilustra de forma clara la gran cantidad de las mismas que hay. Por lo tanto, es prácticamente inviable tener conocimiento de todas ellas y ahora mismo estamos abrumados por toda la cantidad de estas. Sí. Sí, dígame, quería comentar que muchísimas veces los profesores lo que queremos es aprender sobre nuevas apps que salen, probar nuevas, registrarnos, trastear, como se dice, en todas estas apps y nuevas webs que salen y se nos hace un poco difícil, no logramos llegar a todas ellas, puesto que una vez que aprendemos a utilizar una, sacan otra que es parecida pero con mejora y se nos hace difícil estar pues al día con todas estas tecnologías. Sí, yo creo que es uno de los problemas más recurrentes y creo que los maestros en general se sentirán identificados en el hecho de que nos falta tiempo y en este mundo que avanza tan rápido no tenemos oportunidad de conocerlas tanto como nos gustaría. Creo que es un problema bastante recurrente entre los profesores y con el que nos sentimos identificados en general. Sí, ya que tenemos horas de docencia que son muchísimas y horas para mejorar eso, para preparar y para formarnos son pocas para... Sí, en comparación con las necesidades que hay. Exacto. Y por lo tanto, siguiendo con los retos, en los últimos años, en las últimas décadas, en el currículum poco a poco se van incorporando competencias. No sé realmente en los países latinoamericanos el tema del currículum, qué detalles incluye y qué información. Lo que sí puedo asegurar es que en nuestro contexto educativo se empieza a trabajar con las competencias y una de las que más fuerza está cogiendo, me imagino que será de la misma manera en Latinoamérica, es la competencia tecnológica. No cabe duda del peso en el currículum al respecto. De hecho, una búsqueda simple en nuestro currículum escolar nos da un resultado de 300, ¿no? Simplemente con escribir la palabra digital en el buscador del currículum encontraríamos muchísimas respuestas. Por lo tanto, eso es una muestra de la importancia que se le está dando a la competencia digital y tecnológica en nuestro contexto educativo. Eso es, antes también, si miramos los currículums anteriores, aparecía esta palabra, pero nunca con tanta importancia y tanto énfasis. Por lo tanto, parece claro que se está apostando y empujando en este sentido. Eso no significa que se esté dotando a las escuelas de las herramientas tecnológicas que hacen falta, porque tenemos grandes carencias, por ejemplo, en cuanto a instalaciones, en cuanto a recursos de Internet, alta velocidad, etcétera. Y eso mismamente es otro reto, puesto que tenemos que estar siempre mejorando lo que tenemos. Una vez que ponemos una pizarra digital, luego sacan otra y luego otra y tenemos que andar cambiándolos varias veces y supone una gran cantidad de dinero, una gran inversión. Sí, por lo tanto, no es suficiente con que el currículum oficialice esta necesidad de desarrollar la competencia tecnológica por parte de los alumnos y los profesores no tengamos los medios que quisiéramos. Luego también se habla mucho de los nativos digitales, de los analfabetos digitales y de las competencias de nuestros alumnos. Bueno, es verdad que, como vemos en esta imagen, aunque tengan tecnología en sus manos,
eso no significa que sean nativos digitales ni que sean competentes con las tecnologías. Nosotros estamos en coles de primaria y de infantil y tenemos que enseñar todos los años a darles un buen uso a las herramientas. Nuestros alumnos, para dar un ejemplo, tienen dificultades al entender qué es suspender un ordenador, qué es apagarlo y qué es reiniciar. No son muy conscientes de ello y entonces damos por hecho muchas cosas con la tecnología como que son nativos digitales y ya los utilizan, pero eso no significa que sean competentes. Y lo que decía mi compañero, en el currículum pone que tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que sean competentes tecnológicamente hablando. Exactamente. Y de hecho muchas veces pensamos que por el simple hecho de que perdón, desde muy jóvenes tengan un teléfono, una tablet o un ordenador entre manos, son competentes. Y competente no solo significa utilizar estas herramientas para jugar o para explorar por Internet. Ser competente digitalmente significa también entender los entresijos de la tecnología. Cuando tenemos un problema, se nos estropea, nos da algún tipo de error, entender por qué está ocurriendo esto, qué elementos tiene el ordenador, qué partes la diferencian. Todo este tipo de contenido también sería relacionado con la competencia tecnológica y ni mucho menos los alumnos tienen conocimiento de ello. Y ahora nos gustaría mencionar sobre la brecha digital. Nos gustaría hablar, aquí hemos puesto una imagen donde los 3 niños están conectados, pero desgraciadamente sabemos bien ahora en esta situación de confinamiento que no es así. Hay un porcentaje, no mayoritario, pero hay un pequeño porcentaje donde los alumnos no tienen ordenadores en casa o no tienen internet. Es por eso que estamos creando nuevas oportunidades y desde los colegios se están prestando ordenadores para que los niños y niñas tengan en sus casas y también los gobiernos autonómicos están creando unas tarjetitas para que los niños y niñas puedan tener acceso al Internet. Bueno, hemos puesto a este reto dar el salto. Como sabréis, la tecnología siempre ha estado ahí, pero tenemos todavía en los colegios profesores y profesoras que empezaron a enseñar hace 38 o 40 años, donde no enseñaban con la tecnología que ahora estamos haciendo uso. Entonces, en algún momento de sus vidas les ha tocado dar el salto. Y sabemos que eso ha sido un gran reto. Sabremos que todo lo que conlleva nos crea inseguridades, no estamos seguros, tenemos que formarnos, dedicar mucho tiempo. Es un gran reto. Pero lo que nos gustaría mencionar es que ahora, con el panorama actual, que todo el mundo nos hemos tenido que pasar a enseñar online o a enseñar a los alumnos a través de las plataformas digitales, pues el salto ha sido muy grande y esto está siendo un gran reto para la educación. Así es. Bueno, en general, hasta ahora hemos estado hablando de los retos, retos que incluyen a profesores, retos que incluyen a la sociedad, retos que incluyen a los más jóvenes, a los alumnos y alumnas. Ahora, en este caso, vamos a pasar a la parte de propuestas o qué posibles soluciones o ideas podemos proponer para hacer frente a estas situaciones que nos surgen. Esta primera idea sería hablar sobre educación. Cuando mencionamos la palabra educación, muchísimas veces solo hacemos referencia a la educación formal. Y a nosotros nos gustaría decir que hay otros tipos de educación, por ejemplo, la no formal y la informal. Para explicaros brevemente, si es que no sabéis, seguramente sí, pero vamos a hacer mención para aquellos que necesitan esta explicación. La educación formal sería aquella educación que está bien diseñada. Por ejemplo, ir a la universidad, ir al colegio, está todo bien pensado, tenemos unos horarios, vamos con un objetivo específico y al final normalmente nos dan un título diciendo que hemos sido acreditados o nos dan un título. La educación no formal muchas veces también lleva un título, es decir, tú si haces ahora mismo si estáis en este seminario, estáis estudiando de una forma formal, es decir, de una forma no formal, perdón. ¿Qué significa esto? Pues que estáis estudiando no en una academia o no en un colegio, pero estáis obteniendo aprendizaje en un sistema que está siendo pautado. Y la educación informal sería aquella que realmente no tenemos esa intención de aprender. Estamos pues leyendo algo, viendo un vídeo. Para daros los ejemplos, leer una revista, leer noticias o ver un canal de YouTube serían educación informal. Es decir, nosotros no planteamos cómo aprender, sino vamos leyendo y vamos enriqueciéndonos. Esa es la educación informal y es la que
Como veis aquí en este triángulo os estábamos intentando reflejar que es la educación informal, es una gran parte de la educación que nosotros recibimos y es más, en estos tiempos de coronavirus tenemos que darle más énfasis porque estamos aprendiendo muchísimo a base de leer por nosotros mismos o conectarnos a canales de YouTube o suscribirnos a ciertos canales para obtener aprendizaje sin que sea estructurado ni que traiga un diploma después. Exactamente, yo considero que el gran olvidado de la educación normalmente suele ser la educación informal. Se habla mucho de la educación formal, incluso de la no formal, pero la parte informal de la educación es, como digo, la gran olvidada, esa que se hace libremente, por ocio o por gusto y que también supone un aprendizaje, por supuesto. De todas maneras, una de las ideas en las que más consenso creo que puede haber en este tema es la necesidad de un reciclaje. Un reciclaje en el sentido de seguir aprendiendo constantemente a lo largo de nuestra vida. Lo que aprendimos hace 20 años probablemente no nos sirva. Creo que todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría, en que en pocos años muchas cosas cambian y lo que en el año probablemente 2000 ocurría o en aquel momento sería impensable lo que tenemos hoy en día. Por lo tanto, bueno, por parte de los profesores y en la escuela el reciclaje es vital. Muchos de los docentes y compañeros que tenemos en el colegio no tenían ninguna herramienta de estas, ningún ordenador o ni siquiera existía Internet cuando empezaron a trabajar y por lo tanto han ido reciclándose para actualizarse y obtener ese aprendizaje que pueden aplicar en las aulas. Nosotros también queremos proponer eso, y esta es una de las propuestas, que sigamos teniendo clara la idea del lifelong learning, que significa que vamos a seguir aprendiendo toda la vida y mantener la mente abierta porque van a venir nuevas ideas y nuevas formas de enseñar y de aprender. Por lo tanto, llegamos a esta fase en la que tenemos que discriminar entre, por un lado, conocer las herramientas y, por otro, darle un uso adecuado. Es decir, no es suficiente con tener una idea general, saber que existen determinadas plataformas, tener una idea básica de las mismas, no significa que vayamos a dar un uso adecuado de las mismas. Incluso tener un conocimiento amplio de una herramienta no nos hace necesariamente usarla adecuadamente. Es decir, tenemos que tener en cuenta criterios pedagógicos, criterios didácticos, criterios de aplicación. ¿Por qué voy a utilizar esta herramienta y no otra? ¿Por qué este momento es bueno y no este otro? Todo este tipo de cosas hay que reflexionar acerca de las mismas para hacer un uso adecuado. Por lo tanto, conocer no necesariamente significa utilizar adecuadamente. Un gran conocimiento no significa competencia digital. Exacto. El primer paso sería conocerlo, pero luego sería dar un uso adecuado. Es por eso que os proponemos, veréis que en las redes hay muchísimas rúbricas, pero hacer vosotros mismos una rúbrica que os diga qué herramienta y cuándo usarla. Nosotros no decimos que hay herramientas que sean malas, sino que igual no son para vuestro uso en aquel momento o en esa situación que necesitéis. Os animamos a hacer una rúbrica y evaluar vosotros mismos qué herramienta, qué aplicación utilizar en cada momento según vuestro contexto. Sí, estamos mostrando ahí la rúbrica que comentábamos, no sé si Eso es. parece que sí, ¿no? Que Sí, se puede ¿verdad? ver. Vale, Sí. sí. Aquí os enseñamos un ejemplo de una rúbrica. Vamos a ver si podemos enseñarosla. Sí, una rúbrica para aplicaciones móviles educativas. Bueno, esto es un ejemplo de rúbrica. Os recomendamos que creéis la vuestra, pero para crear la vuestra, leer un poquito y mirar un par de ejemplos. Aquí os traemos una. Primero, evalúa el diseño. Como todos sabemos, es muy importante que sea atractivo a la vista. Estamos trabajando con alumnos y lo primero es lo que les entra por la vista. Es por eso que el diseño pues nos dice, tiene un diseño moderno, tiene un buen diseño, tiene un diseño poco atractivo o tiene un diseño anticuado. Eso sería lo primero que valoraríamos. Luego también tenemos la segunda opción, que es la manejabilidad. Es fácil, es difícil, es intuitivo, es bastante importante. Creemos que a veces las cosas son intuitivas, pero luego no lo son. Os recomiendo hacer un par de pruebas vosotros mismos y veréis si es manejable o no.
Luego, la velocidad del proceso. Bueno, pues si va bien, si no, si la velocidad es adecuada, aunque en ocasiones tarda un poquito. Bueno, también tenéis que ver esto porque nuestros alumnos a veces se frustran fácilmente. Entonces, pues bueno, es bueno eso también porque aprenden. Pero bueno, que no sea demasiado y que no haga de nuestra clase pues muy... Sí, muy, muy lenta, muy estanca, algo dinámico tal vez, ¿no? Eso es. Luego la calidad, pues de si goza de una calidad educativa, un buen lenguaje, que sea didáctico es importante y sobre todo tener en cuenta que estamos utilizando una TIC pero que tiene que ir acorde con nuestra forma de pensar y de enseñar, que sea pedagógico, a la vez que didáctico e útil. Sí, probablemente sería la característica más importante, ¿no? La calidad de la plataforma como tal. Está bien, pues la manejabilidad, la velocidad de proceso o incluso la apariencia son elementos importantes, pero realmente la calidad es lo que marca la diferencia y, bueno, tenemos que darle un valor especial. Exacto. Y por último nos da la utilidad, es decir, cuando utilizamos estas herramientas en el aula tenemos que darle algo de más. Si estamos utilizando que sea para sumar, no para restar. Y eso sería la utilidad, que nos aporte y nos dé conocimientos o algo extra que no lo tendríamos si no lo Sí, que utilizásemos. sea trascendente, ¿no? Pero en general yo creo que esta rúbrica es un simple modelo, ¿no? Para hacernos a la idea, pero quisiera hacer hincapié en la importancia de tener rúbricas para, luego veremos más adelante, una de las características más importantes, al menos en mi opinión, de un profesor o de un maestro emprendedor, de un maestro innovador, de un maestro moderno, es esa capacidad de ser crítico y bueno, luego lo veremos en más detalle. Y este tipo de rúbricas creo que nos ayudan y nos allanan el camino para poder llegar a esa meta y creo que son buenas herramientas, buenos intermediarios para valorar y puntuar las diferentes herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Podemos valorar del 1 al 4 cada uno de estos, de estos 5 aspectos y darle una puntuación para ver realmente en qué rango se mueve. Podemos, por ejemplo, utilizar el máximo de puntos sería 20, pues si superan los 15 podemos utilizarlo o herramientas de este tipo. Por lo tanto, bueno, creo que puede ser interesante. Esta rúbrica como tal, bueno, es un modelo. Yo personalmente a la calidad le daría más puntos que 4 porque es el elemento más importante, pero bueno, es la herramienta lo que queremos resaltar. Exacto, es una herramienta que es muy útil, es una vez que lo tengáis creado es fácil de utilizar, vais haciendo X, si lo tenéis en formato papeles y no en digital lo vais subrayando y hacéis la suma. Pero yo estoy de acuerdo con mi compañero que esto es solo un ejemplo, hay muchísimos y que vosotros hagáis la rúbrica que vaya acorde a vuestras necesidades y sobre todo que puntuéis de forma que luego sea útil, es decir, que el resultado sea realmente veraz. Sí, se trata de ser objetivo, ¿no? Probablemente ya conozcáis las rúbricas para otro tipo de trabajos o ejercicios que hacemos con los alumnos, pues en este caso sería para valorar las aplicaciones informáticas y móviles, este tipo de plataformas, pues para ser objetivos en este sentido. Exacto. Volvemos a la presentación. Es por ello que es necesario el emprendizaje en este sentido. Es decir, hace falta dar un paso adelante, alguien tiene que liderar esta transformación y por eso creo que es necesario que todos pensemos en este sentido qué puedo aportar a la comunidad, qué puedo hacer yo para ayudar a los compañeros a mejorar, a aprender, a reflexionar en este sentido. Es por ello que nosotros bueno, hemos decidido dar un paso adelante en este sentido. Conocemos compañeros que lo están pasando mal con las tecnologías, jóvenes, no tan jóvenes, de todas las edades, que probablemente no contaban o nadie podía contar con que una situación así iba a llegar y hasta que no ha llegado, pues no nos hemos puesto las pilas, ¿no? Por lo tanto, hemos decidido dar un paso adelante para ayudar a nuestros compañeros. Y de esta forma hemos creado un canal de YouTube que podéis ver aquí mismo. Este es nuestro canal que hemos creado, vamos a enseñaroslo brevemente, apenas un par de minutos. Como pueden ver, poniendo en el buscador de YouTube Educatic podría salir algún otro resultado,
El nuestro son estos dos de aquí, el de arriba sería en español y el de abajo en vasco o en euskera. Vamos a clicar en el primero para mostraros brevemente de qué se trata. El lunes Luis hizo una interesante presentación acerca de diferentes plataformas y aplicaciones, herramientas que podemos encontrar en la red. Y en nuestro caso, pues estos serían los tutoriales de algunos de ellos. Por ejemplo, Genially fue uno de los que mencionó y creo que es realmente interesante e interactivo, útil con los alumnos. Kahoot fue otra de las herramientas que mencionó. Todos estos tutoriales y muchos más los podéis encontrar aquí en nuestra página de nuestro canal de YouTube, tanto para profesores como para alumnos. Tenemos además organizado en la parte de arriba por listas de reproducción, según si es para profesores, para alumnos, para utilizar en el aula, para uso del profesor para que se vaya organizando. Bueno, pues creo que es una herramienta que puede ser útil tanto para profesores como para alumnos y os recomiendo que le echéis un vistazo a los tutoriales y bueno, coincido con la charla del lunes con el señor Luis y lo que él comentaba de las plataformas y los nuevos recursos que tenemos a nuestro alcance ahora y bueno, por suerte o por desgracia tenemos más tiempo para poder aprender de ellas ahora mismo. En este mismo link podéis clicar para descubrirlo, que incluye determinados tutoriales, dudas frecuentes, ayuda para los profesores, pero también otro de los grandes olvidados es para los alumnos, porque damos por hecho que ellos ya tienen la competencia digital por el simple hecho de haber nacido en una era en la que están rodeados de tecnología, y eso no es necesariamente así. Por lo tanto, incluye también la perspectiva del estudiante para que de esta forma podamos compartir con ellos estos breves vídeos que hemos preparado para que ellos utilicen la tecnología de forma competente, ¿no? Por poner un mero ejemplo, pensamos que simplemente porque sepan mandar correos electrónicos, pues ya dominan plataformas como Gmail o Outlook o otras. Y esto no es necesariamente así. Probablemente no sepan diferenciar entre el envío de un email según el Blind CC o el CC o bueno, las diferentes opciones que hay al respecto. Por lo tanto, hemos creado este canal que también tenemos una cuenta de Twitter relacionada para ayudar, para resolver dudas y os animo a conocerla y a suscribiros si os gusta el contenido y por supuesto aceptamos propuestas e ideas de diferentes plataformas que necesitéis ayuda y estaremos dispuestos a crear nuevo contenido al respecto si realmente penséis que podéis ayudar a vuestros compañeros con este tema. Eso es, cuando decimos emprendizaje no tenéis que echaros a la piscina y hacer un proyecto mundial. Simplemente con que enseñéis lo poco que sabéis a vuestros compañeros, vamos a hacer que entre todos seamos más competentes, sepamos más cosas y es por eso que nosotros creemos que podemos tener una educación mejor. Y ese sería uno de los grandes logros, una educación mejor. Pero para eso estamos de acuerdo aquí con Feinhold, que es muy importante tener docentes formados, bien, pero también críticos. Este autor mencionaba que es muy importante formarnos y formarnos nos da una buena base, pero luego tenemos que hacer buen uso, reflexionar y sobre todo evaluar. Hacemos énfasis en la fase de evaluar. Muchas veces cuando estamos con los alumnos creamos contenido, hacemos ejercicios, pero luego se nos olvida evaluar y tenemos que ser críticos y pensar qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, qué podemos hacer para mejorar. Para nosotros sería un gran logro tener docentes formados y críticos. Exactamente. Y este seminario, parte del título, también está relacionado con la innovación, ¿no? Y yo creo que estos son valores importantes en cuanto a la innovación, estos que estamos comentando, ya sea el emprendizaje, ya sea la formación constante, ya sea ser crítico, significa levantarnos y movernos para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos reciclarnos, cómo podemos actualizarnos, cómo podemos obtener nuevo conocimiento y nuevas competencias. Y este es el camino a la innovación y el camino a la innovación es el camino al progreso. Por lo tanto, algunos de los valores más importantes, sin ninguna duda, serían la formación, ser críticos, el espíritu crítico para valorar qué nos gusta, qué no nos gusta, por qué y cómo podemos mejorar las cosas. Antes mencionaba a mi compañero que en el currículum aparecía
que teníamos que crear o ayudar a nuestros alumnos a ser competentes tecnológicamente hablando, pero también tenemos otra competencia que es ser uno mismo y ser crítico. Yo creo que también es otra competencia que tenemos que darle Eso es. fuerza. Muchas veces tal vez nos centramos mucho en exigir esto a nuestros alumnos, pero también podríamos aplicárnoslo a nosotros mismos para mejorar en este sentido. Exacto. Y luego queríamos hacer una pequeña mención. Para nosotros es importante formar a los docentes, pero también nos hacemos énfasis en que cada uno se ha formado en su idioma. Como sabéis, venimos de una comunidad autónoma donde tenemos otro idioma que es el euskera. Sí, una lengua minoritaria. Eso es. El euskera es una lengua minoritaria y es por eso que hemos creado el mismo canal y el mismo contenido también en el otro idioma, en euskera. Exactamente. Cuando decíamos que hay que aportar el granito de arena, pues para tratar de transformar tanto la educación como la sociedad, bueno, en este sentido es por eso que hemos creado este canal, además del de español en euskera. Tal vez podríamos conformarnos y decir, bueno, con el de español vamos a tener más repercusión, vamos a llegar a más gente, pero hemos pensado en hacer algo también para la comunidad. Sí, al ser una lengua mayoritaria el español, realmente la gente ya tiene conocimiento y podríamos pensar que con el canal hermano de español sería suficiente. Pero lo que queremos es también impulsar la lengua minoritaria, darle un impulso, ayudarle a crecer y que al haber carencias en la sociedad en el uso del euskera, que es el idioma minoritario, en este caso el vasco, entonces tratamos de proporcionar una forma de completar aquellos espacios de la sociedad en los que la lengua no existe. Es una de las razones también por las que hemos impulsado. Nos parece una forma buena para normalizar el idioma, ya que todavía no lo está. Exactamente, al existir carencias al respecto, pues bueno, tratamos de rellenarlas con este tipo de cosas. Es por eso que queremos dar las gracias a todas las personas que habéis tomado parte aquí, porque os estaréis formando, estaréis aprendiendo y no solo dando importancia a la educación formal y no formal, también a la informal. Y os agradecemos que hayáis escuchado esto. Os recomendamos que vosotros también emprendáis, que pongáis vuestro granito de arena a medida que podáis y que entre todos, y aquí viene que la educación sea una transformación a mejor de la sociedad. Exactamente. Bueno, para hacer una breve conclusión, haría un repaso de forma muy por encima. Hemos planteado unos retos, tanto para profesores como para alumnos. Hemos incorporado unas propuestas en las que animamos a la gente a emprender, pensar cómo podemos contribuir a una educación mejor, que es lo que realmente nos importa, y para ello hay que dar un paso adelante, ver cómo se puede ayudar a la comunidad, y por eso incorporamos la idea de seguir formándonos, seguir aprendiendo, reciclándonos, y para ello proporcionamos pues un medio, en este caso, que hemos creado, que sería el canal de YouTube de Educatic, y en ese sentido creemos que podemos aportar algo por el bien de la sociedad. Por eso, como decía mi compañera Mayalen, yo también quisiera agradecer a la organización, a la coordinadora en este caso de el IDET, por crear este foro, este seminario tan interesante y apasionante. Hemos tenido charlas brillantes hasta hoy, realmente, que creo que merecen la pena. Si alguien se las ha perdido, que no dude en verlas, porque van a estar, o si no lo están, ya disponibles para su visualización. Os animamos porque realmente nosotros también hemos aprendido mucho y esperemos también que quien nos esté viendo o nos vaya a ver lo haga también. Creemos que es un foro y una idea brillante y por lo tanto solo nos queda dar las gracias. Aquí os dejamos un poco de bibliografía que hemos utilizado, si alguno está interesado en algún libro, en algún artículo. Y ahora llegaría vuestro tiempo, es decir, hacer las preguntas que consideréis oportunas, si queréis preguntar algo, lo que sea, es vuestro turno. Exactamente, ahora revisaremos los comentarios que habéis ido dejando, leeremos e iremos respondiendo a medida que vayan surgiendo nuevas preguntas. Por lo tanto, bueno, si tenéis alguna cosa, no dudéis en escribir y ahora mismo